que el trauma no es lo que te pasa, el trauma es cómo tú vives eso que sucede. No procrastinamos por flojos, no procrastinamos por falta de amor propio, no procrastinamos por falta de disciplina, procrastinamos porque no se siente seguro. Entonces, conscientemente, según tú sí quieres ser visto, pero el 95% de tu ser dice, es demasiado peligroso que me vean. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una empresaria que factura $10,000 y una que factura 5 millones? No es suerte. Es que sabe acortar el tiempo entre sus pensamientos y la ejecución. Hoy, en Mesa Directiva, tenemos a Lucía Enciso para poner sobre la mesa cómo construir un propósito auténtico y un camino profesional alineado. Su trabajo se centra en transformar heridas, creencias limitantes y patrones inconscientes para que las personas puedan liberar su máximo potencial. Comencemos. Estoy emocionadísima de esta plática porque además resume muchísimo todo lo que he trabajado contigo este año. Y ha sido un año muy transformador para mí. De entrada quiero agradecerte todo lo que has puesto al servicio para mí. De verdad que ha sido un honor poder trabajar a tu lado. Mi sistema nervioso, mis heridas más profundas, mis dolores, todo, mis creencias, mis limitaciones, 380 cosas que te podría decir que he desbloqueado desde que ya te conocía, pero desde que como que activamente fui tu clienta, vamos a ponerlo así. Y algo que me encantaría compartir es el proceso de ponerte afuera, y me refiero en afuera al ponerte digitalmente vulnerable y disponible para todo el mundo. ¿Ok? Ese es el tema que quiero que abordemos, porque muchas veces está este pensamiento, yo lo he escuchado como, bueno, si tú te pones, ¿no? Te vuelves esta persona que publica contenido, es como si estuvieras dando un permiso no dicho de que ahora la gente pueda opinar acerca de tu vida. Y si bien existen perfiles que su contenido es a través de su propia vida, habemos perfiles que queremos compartir de nuestro camino, yo en mi caso específicamente de negocios, como un servicio para la gente que escucha, para que puedan ver mis errores y no cometerlos, o ver mis aciertos y poder inspirarse o aprender de ellos, y mostrar también el lado humano de mío y de todas las invitadas, para que podamos ir teniendo referentes reales de lo que es en la vida literalmente real, o sea, valga la redundancia, para que como que esté, no sé, a veces hay como mucha pretensión, mucha falsedad y mucha idealización afuera. Entonces creo que traer la realidad de lo que se vive del lado de la que va a publicar, y para efectos de este podcast, justamente este es el ejemplo. Yo ya les he contado, pero para los que no lo saben, este es el 4º podcast que yo grabo. Grabé 4 temporadas y todas se fueron a la basura por diferentes razones, pero evidentemente la razón core era mi sistema nervioso. Y este podcast hoy existe porque yo pude transformar muchísimas cosas de mi sistema nervioso contigo. Así que, primer pregunta, ¿cómo funciona el sistema nervioso? ¿Cómo se ve afuera en lo cotidiano cuando tú tienes una meta y por alguna razón no la puedes cumplir? Ok, me voy a ir un poquito atrás. Me encanta. El sistema nervioso está diseñado, es tu mecanismo, es el mecanismo de cada uno de nosotros de protección, de supervivencia. Entonces, entendiendo que el sistema nervioso nos va a proteger de cualquier riesgo real o imaginario allá afuera, ¿cómo funciona el sistema nervioso cuando se trata de mostrarte allá afuera? Si tú has experimentado en el pasado trauma, de bullying, de rechazo, de juicio, hoy mostrarte, a tu sistema nervioso se le prenden todas las alarmas. Le empieza a decir, peligro, 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 no te muestres, porque se va a sentir como en segundo de primaria, cuando nos pasaron al pizarrón y nos equivocamos, y todo el mundo se burló, y tú te quedaste congelado. Entonces, ese trauma no está resuelto, y hoy, 20, 30, 40 años después,
lo sigues trayendo. Tu sistema nervioso es la memoria que tiene. Entonces, mostrarte, si tuviste una experiencia de este tipo, es algo riesgoso, amenazante a tu vida. No te vas a poder mostrar. Sin duda. O sea, es algo que yo viví. Y cuando yo llegué contigo fue exactamente en enero de este año, del 2025, que posiblemente este podcast, a lo mejor, o sea, este episodio posiblemente salga ya entre diciembre y enero o sea, justo el cambio de año. Entonces, pero bueno, hoy estamos en noviembre 2025, entonces para que la gente se sitúe en la fecha, pero ni siquiera he cumplido un año de estar trabajando contigo. Y yo llegué contigo porque yo en diciembre siempre hago análisis de mis años, y hice este recuento del 2024 y me di cuenta que estaba con el sistema nervioso colapsado. De hecho, no nada más me di cuenta a nivel emocional, sino que también me hice análisis y cuando fui con Mayra me dijo, tienes fatiga suprarrenal. Entonces yo ya no estaba produciendo cortisol, mis glándulas suprarrenales estaban drenadas por completo por haber estado produciendo cortisol todo el tiempo. Y obviamente es una chamba de un 360 el regresar a regularte. Y quiero hacer ahí una pequeña pausa para decirles que yo estudié neurociencia cuando quería sanar todo el tema de mi trastorno alimenticio, que por supuesto que va a haber todo un episodio de este tema, pero yo tenía el conocimiento técnico, digamos, de sistema nervioso y de la parte del cerebro, pero qué diferente es aplicarlo a tu vida, ¿no? Cuando tú estás en el remolino de la situación. Lo digo porque incluso nos pueden estar escuchando terapeutas o personas expertas en un área y eso no quiere decir que no necesiten recurrir a otra persona para ellos tener este proceso también, ¿no? Terapéutico. O el proceso que cada quien elija, porque hoy hay muchísimas cosas disponibles afuera. Ahora, regresando a este punto, cuando yo hago la cita contigo fue, obviamente, para poder regular el sistema nervioso, pero porque yo quería regularlo, porque ya me sentía muy drenada y quería irme 6 meses a un retiro espiritual o desaparecer de la tierra y me había estado forzando a publicar ciertos reels o ciertas stories porque yo había tenido muchísima resistencia para poderme mostrar en redes sociales. Y todo lo que puede parecer porque es algo que recibo muy seguido, pero tú eres súper segura, ¿no? Porque obviamente, pueden ser las dos cosas contradictorias simultáneas, ¿no? Lo vimos en otro episodio también, pero sí soy una mujer segura en unas cosas y luego mi sistema nervioso no me permite hacer otras. Pero como también soy una mujer estratégica, hoy ya sé cómo las herramientas que tengo al lado y de eso quiero que nos platiques ahorita, pero quiero acabar este contexto porque creo que esta historia es importante porque sé que hay muchísima gente afuera con ganas de compartir su conocimiento, su expertise, su historia, su lo que sea, y tienen estos mismos botones que se les aprietan que yo tenía. Y cuando yo, repito, llego con Lu, le digo como, oye, estoy muy drenada, creo que lo que necesito es que me ayudes como a... Yo lo sentía como que quería calmar mi sistema nervioso y que me quería retirar un poco de la vida. Había dejado de operar en la posición, digamos, de CEO de CESEN. Ya estaba perfectamente cubierta la parte y delegada la parte de CESEN, pero y lo empecé a hacer porque yo me empecé a sentir muy drenada y yo me quería salir de operar. Y quería dejar de ser esta mujer de negocios y me quería ir abajo de una palmera a ver si así se me pasaba tenía de todo, ¿no? Me sentía muy perdida, muy confundida, muy vacía y además sin propósito alguno, porque todo lo que parecía que podía ser mi propósito se me desvanecía y se me desaparecía de las manos. Tan es así que yo sabía o tenía ni siquiera lo sabía en ese momento, pero tenía como este llamado, como yo le digo, pero esta vocecita muy sutil que me decía que hiciera el podcast. Pero ya había grabado 3 temporadas completas y las había tirado a la basura. ¿Cómo lo iba a lograr? Entonces llego a esta sesión con Lu y lo que pudimos rescatar, se los voy a hacer breve porque me podría extender en este tema, pues ha sido un año de trabajo. Lo que yo pude ver gracias a esta terapia fue que yo tenía conectada
tenía desconectada de muchas cosas que necesitaba y estaba conectada a muchas cosas que me pesaban. Pero una de ellas era una autoexigencia brutal y también estaba como, no me había atrevido a reconocer metas muy altas y muy ambiciosas que tenía, porque si las reconocía, entonces me tenía que comprometer con ellas y en el momento en el que yo pusiera sobre la mesa que esa meta era posible, en ese momento tenía que empezar a accionar hacia esas metas. Y eran tan grandes, eran que sí, una parte de mí tenía este llamado, pero otra parte de mí las veía imposibles. En el momento en el que, aparte tú, literalmente me acuerdo de tus palabras como me dijiste, es que Mariel, ya más allá de la sesión, yo esto que tú me dices lo veo súper posible. Y en ese momento abriste una puerta para mí muy grande. Y yo creo que no pasaron ni un mes, o sea, han de haber sido 3 semanas, y yo ya había tenido 3 llamadas con personas importantísimas para estas metas que tengo todavía abiertas. Y yo te escribía y decía, Lu, ¿qué hiciste? Es magia. Y luego me fui dando cuenta que era mi sistema nervioso bien cableado, que me permitía accionar de forma muy rápida, muy consistente y con muchísima claridad y dirección. Y así como esto que les estoy contando, le he llegado a Lu con cosas de todo tipo. De hecho, ahorita antes de entrar a grabar le dije que mi próxima sesión quiero que sea de WhatsApp, porque justo me prenden todas las alertas cada vez que tengo que contestar un WhatsApp, y esto yo ya lo he contado aquí otras veces, pero de eso va a ser mi siguiente sesión y vamos a tener también una plática después de cómo me fue. Pero para no hacerles el cuento largo, antes de grabar mi primer episodio, un día antes, el domingo, el primer episodio lo grababa el lunes, tuvimos una sesión muy, muy hermosa y quiero que la uses de ejemplo. Te doy todo mi permiso para que hables de esa sesión y cuentes todo, o sea, como todo este potencial que hay de trabajar y de recablear tu sistema nervioso para poder conquistar todo esto. Y ya me agarré el micrófono ahora sí, de seguidísimo, pero quería dar este contexto porque de verdad merece... tu trabajo merece este reconocimiento y yo soy una persona que la gente que me conoce sabe que me vuelvo embajadora de las cosas que me funcionan y no puedo no ser embajadora de tu trabajo. Entonces, ahora sí. Gracias, Mariel. A ver, primero de lo que dijiste voy a rescatar un par de cosas. Que decías, mis suprarrenales estaban agotadas, yo me quería ir y retirar debajo de una palmera, irme a un retiro. Y esa es como la historia que nos hemos contado que ayuda al sistema nervioso a volver a encenderse. Y creo que no hay mentira más grande que esa. Porque lo que el sistema nervioso necesita para poder accionar, para poder ejecutar diferente, es sentirse seguro. Entonces tú te ibas a poder ir abajo de la palmera, sin embargo, el ratón te iba a seguir rumeando de todo lo que no has hecho, de todo lo que te falta, de toda la insuficiencia, de todo donde te equivocaste. Entonces creo que es importantísimo, porque hoy en día creo que el mal de la sociedad es un sistema nervioso totalmente desequilibrado, que no se trata de tomarte un fin de semana, que no se trata de hacer un par de respiraciones, by far ayudan, hazlas, pero si no haces todo el trabajo detrás de qué es lo que hace que no te sientas seguro en la situación en la que estás, vas a respirar, te vas a relajar y a los 10 minutos vas a volver a necesitar respirar, ¿no? Vas a estar en Bali, Tailandia, la playa, y vas a estar rumeando con la misma angustia porque tu sistema nervioso no se siente seguro. Además, el irte a Tailandia es un flight, ¿no? O sea, es irte, que es... Sí, fight, pelearte, sí, ¿no? Discutir, y flight, irte. Exacto. O sea, no estás recableando nada. No estás recableando nada, no estás resolviendo nada. Es un poco como echar el problema debajo del tapete un ratito para no verlo, ¿no? Entonces, a mí lo que me encanta es cuando llegan clientes como tú, con esta vulnerabilidad de decir, no estoy pudiendo, ya intenté el fin de semana, ya hice la respiración, ya hice o sea, nomás no logro salir de este parálisis, de este modo fight or flight, de este estar alerta 24/7. Porque aquí lo que necesitamos hacer es ir a identificar el trauma del pasado,
¿no? La mayoría de nosotros no nos acordamos de nuestra infancia. Si yo te pregunto de tus 0 a tus 12 años, la respuesta de casi todo el mundo es no me acuerdo. O me acuerdo de los episodios que fueron significativos, pero porque la sociedad me lo han contado. Claro. El divorcio de mis papás, la muerte de un ser querido, un cambio de ciudad, pero no es, o sea, no te acuerdas de cuando te hicieron bullying y no sabes eso cómo impactó en tu vida. ¿Mm? Y aquí me gustaría mucho traer a la mesa a uno de mis maestros que se llama Gabor Maté, que Gabor Maté es experto en trauma y dice que el trauma no es lo que te pasa, el trauma es cómo tú vives eso que sucede. Entonces, el trauma no es necesariamente que un papá haya fallecido, sino es cómo tú viviste el que tu papá haya fallecido. A quién se lo contaste, quién te sostuvo, quién te apoyó. Y eso es lo que necesitamos volver a recablear para que hoy puedas accionar nuevamente. Entonces, el domingo que estábamos en sesión tú y yo, estábamos un poco platicando justo de los miedos que te estaba generando el podcast, ¿no? Las inseguridades. Así es. ¿No? Y normalmente, si tú vas a tener inseguridades, si vas a tener miedo, vas a ir en contra de tu biología para aventarte el ruedo. O sea, claro. ¿No? Y más cuando además tu miedo ya fue probado 3 veces. 100%. Que no pudiste, por las razones que sean. Sí. ¿No? Pero no pudiste, ya fracasaste 3 veces. Exacto. Y ya hay memorias ahí en tu sistema nervioso de no la armas, ¿no? Es tu sistema nervioso que te va a empezar a decir, ¿estás segura que quieres volverte a poner de pechito para volver a fracasar? Necesitamos volver a cablear, pero necesitamos ir a ver qué fue lo que sucedió en el pasado, cuándo fue la primera vez que tú te compraste la historia que no jaló. Y yo hubiera pensado, si me lo hubieras preguntado aquí y no hubiera sido en una sesión donde indagamos con esta profundidad, si tú me hubieras dicho como, ¿cuál será esa memoria? Yo te hubiera dicho como, no, pues seguramente la primera vez que intenté hacer el podcast y no jaló. Eso es lo que yo te hubiera dicho, sí, inventándomela. Sí, y nos fuimos a la infancia. Así es. ¿No? Entonces, como que es salirnos también, y creo que es importante aquí decirlo, el trauma, las heridas, las creencias, no están en la parte racional. O sea, esto que ya analizaste, desdoblaste, leíste, pensaste, ahí no está la respuesta. La respuesta está en el inconsciente. Que además es la mayor parte que... Sí, el 95%, sí, ¿no? Que está en el sistema nervioso autónomo. Exacto. ¿No? Conocido como inconsciente. Entonces, es esta información que hasta que no te lo cuestionas y no trabajamos el qué pasó a tus 5 años, es como, güey, no me acordaba de ese suceso, ¿no? A mí algo que me impacta de tu sesión es eso que dijiste ahorita. ¿Qué pasó a tus 5 años? Porque tú me hiciste la pregunta muy puntual. ¿Qué pasó en tal edad? O sea, entonces ya acortas muchísimo, o sea, sabes a dónde ir a rascar, no sé cómo decirte. O sea, 100%. Sí, o sea, a mí eso me vuela la cabeza. El otro día tuve un cliente, 43, 45 años, que llegó a trabajar justo porque me decía, no me ven, Lu, en el trabajo no me ven. ¿No? Entrego, me aplauden, me felicitan por mis entregas, pero a la hora de una promoción ni siquiera me consideran, ¿no? Entonces empezamos a trabajar y empezamos a indagar el por qué no lo ven. Y terminamos viendo que el trauma venía desde el vientre materno. Y le pregunto, ¿qué pasó en tu 3er semestre de gestación? Cualquiera me diría, no me acuerdo. Sí, claro. Pero él me lo escupió con una naturalidad, me dice, ¡ay! No saben ni que existo. Y yo, ¿cómo? 3er semestre, tu mamá ya tiene una panza tremenda. Ajá. Me dice, no, es que éramos gemelos, pero no sabían que éramos gemelos. Wow. Cuando se enteran que eran gemelos, y me dice, en la sala de parto, nace mi hermano y mi mamá sigue en trabajo de parto. Y ahí es cuando nazco yo. Claro que ese es el 3er trimestre. Exacto. Entonces, nazco yo y a mi entorno que generé. Cuando me ven, genero caos, genero pánico, genero conflicto. Y entonces así es como se cablea tu sistema nervioso. Claro. O sea, las neuronas se cablean así. Entonces, hoy, en tu edad adulta, ¿qué te dice tu sistema nervioso cada vez que quieres que te vean? Generas caos, conflicto, problemas. Entonces, conscientemente, según tú sí quieres ser visto,
pero el 95% de tu ser dice, es demasiado peligroso que me vean. Sí, en este caso era por una promoción. Ahora imagínate si le hubieras dicho a él que se ponga en redes sociales. Por supuesto, exacto. O sea, es imposible, tienes todos los botones apretados. 100%. Y creo que todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida por habernos equivocado. A todo mundo nos han hecho bullying. De todo, o sea, hemos sufrido burlas. Sí. Estoy segura, porque en América Latina mucha de la educación que recibimos es con vergüenza, o sea, avergonzándonos de lo que somos para ver si así cambiamos. Entonces, claro, ponerte allá afuera en redes sociales, a todo mundo es un alerta, o la gran mayoría es un alerta, peligro, porque me van a juzgar, rechazar, criticar. Antes de seguir, suscríbete a Mesa Directiva. Este es un espacio para mujeres que lideran y construyen. Tu suscripción es tu compromiso, el nuestro es seguir elevando el valor de este contenido. Y aquí viene un punto que también me parece muy valioso a tocar, que fue mucho mi forma de actuar y había sido mucho parte de mi mindset. Si bien rescato todavía un cacho, pero lo he podido transformar y como tunear, vamos a ponerlo, que es como hazlo con todo y miedo. Yo hoy, después de un año de haber trabajado contigo, puedo pensar diferente y reconozco que a mucha gente le dije, pues tienes miedo, pues hazlo con miedo. O sea, yo fui parte de esa narrativa y hoy lo veo y digo, no, es con miedo y ahora no tienes que accionar con miedo, sino ahora tienes que accionar doble. Tienes que accionar para picarle, a rascar ahí en qué es lo que te da miedo, dónde está cableado y hacer esa parte del trabajo, accionar, hacer esa parte del trabajo simultáneamente que accionas hacia la meta que tienes. Creo que ahora no es hazlo con miedo y ya, ahora es en vez de accionar solamente una palanca, ahora tienes que accionar 2 palancas, la de conocerte más y indagar más en ese miedo y escuchar qué tiene que decirte y dónde está cableado y cómo está conectado, y luego sí accionar hacia la meta, que eso es exactamente yo lo que comparto, y como dice el disclaimer del podcast, yo lo que comparto es lo que creo firmemente y es lo que a mí me ha dado resultado y es como yo vivo mi vida, amén de que por supuesto soy un ser humano que se puede equivocar y me reservo el derecho de cambiar de opinión, porque hace un año hubiera dicho otra cosa y hoy estoy diciendo esto porque hoy esto es lo que sé y esto es lo que puedo compartir. Pero regresando al ejemplo del domingo, de antes de grabar, literalmente yo ya había tomado todas las decisiones, había hecho todo, pero ahora solo no me había sentado a grabar. Y justo le dije a Anape, que es la directora de todo el proyecto, como ya había empezado con el nerviosito y entonces hasta ella fue como, pues ya ve con Lu, trabájalo, haz lo que tengas que hacer, soluciona esto porque mañana grabas. Entonces como, sí voy a grabar, sí voy a accionar, sí lo voy a hacer, pero antes voy a tomar mi sesión para desbloquear esta parte. Y la verdad es que como que no pensé que se fuera a ir a donde se fue la memoria y me gustaría contarla literalmente como para servir de ejemplo y que se pueda ver cómo se cablea una, ¿no? Como una, sí, como este mecanismo de defensa que tiene tu sistema nervioso. Yo, como les dije, tercer intento para el podcast y ya había logrado, gracias a diferentes sesiones que habíamos tenido, ya ponerme a postear reels y a ponerme a hacer más stories y a estar un poquito más activa. Ya había podido subir 1 o 2 escaloncitos, pero ahora me tenía que poner a subir media escalera, ¿no? Era como grabar un montón, llevar yo la conversación, no es un reel de 1 minuto, es hacer episodios de 1 hora o de media hora o de 45 minutos. O sea, era acelerar el trabajo. Y cuando nos fuimos a mi infancia, llegamos a un momento bien vulnerable mío, que fue de los momentos donde yo más me sentí ridiculizada, desprotegida, enojada, violentada, abandonada, te podría decir un montón, invalidada, se burlaron de mí y mi mecanismo fueron 2, ¿no? Uno fue tirarme y hacer un drama tremendo y otro fue un ataque de ira gigante. Y es que
en algún punto de mi infancia, en Tehuacán, se usaba mucho hacer concursos de fonomímicas, que son estos bailes con canciones, como coreografías y demás. Y como era en competencia, pues obviamente todo el mundo tenía su porra y demás, pero a nosotros nos tocó no que alguien o sea, como que la porra de otro team vino a abucharnos, pero en ese gang de abucheo había personas que yo quería mucho. Y cuando me di cuenta que estaban literalmente abuchándome, me tiré en el escenario. O sea, de que bailando me tiré, me bajé llorando, y cuando entró una persona que quiero mucho, que entró como, yo creo que se dio cuenta, éramos unos niños todos, ¿no? Como el daño que me había causado en ese momento, no se me ocurrió otra cosa que aventarle un mesabanco. O sea, imagínate, de lo mal que estaba. Y nunca me hubiera imaginado, era algo que yo hubiera pensado que ya estaba en la prehistoria. Y nunca me hubiera imaginado que esa memoria se había cableado hasta este hecho de decir, claro, voy a exponerme al abucheo de alguien, al hate de la gente, a que la gente tenga una opinión y a que esto se pueda repetir en otro formato. Mismo diablo, diferente infierno. Exactamente. O sea, Sí. fuertísimo. Y entonces tú dices como, no, pues graba. No, pues, híjole, güey, pero pues está cabrón grabar así. 100. Entonces a mí también aquí me encantaría agregar que entonces no procrastinamos por flojos. No procrastinamos por falta de amor propio, no procrastinamos por falta de disciplina, procrastinamos porque no se siente seguro. Entonces tú llevabas procrastinando también un poco esto porque en tu inconsciente estaba la memoria de cómo se siente cuando te abuchean, de cómo se siente cuando te juzgan. Sí. Y yo sí soy, como te digo, yo como tengo mucho este mindset de ponerte a hacer, que también es parte del fight, ¿no? O sea, el flight es irte abajo de la palmera, pero el fight es ¿no? Perfeccionismo, estar, discutirlo, bla. Yo, como parte de mi estrategia, involucro siempre a terceras personas, y por eso está la directora del proyecto, porque ahora yo ya no puedo no quedar bien porque ya hay alguien más involucrado, ¿no? Y voy sumando gente a los proyectos donde hay muchas más personas involucradas, y eso hace que yo me obligue a hacer las cosas. Pero teniendo estas herramientas para poderme recablear, también como yo siempre he dicho que los negocios y los proyectos, este podcast evidentemente incluido, son como el campo de explorativo de tu persona. Sí. Es donde he escuchado mucho a las mamás decirlo con los hijos, como son tus maestros, te vienen a espejear, te vienen a retar, te vienen a enseñar. Yo no tengo hijos, pero puedo asegurar que los negocios no son diferentes. 100%. Te vienen a mostrar que no has sanado, que todavía te duele, dónde todavía tienes un área de oportunidad de algo, o sea, de verdad. Y por eso me parecen tan hermosos, por eso me parece tan, o sea, de verdad que yo digo como todo mundo debería de permitirse explorar, tener un negocio una vez en la vida, porque es hermoso, verdaderamente lo creo, y te muestra y te enseña, y es un baile constante, porque tú creas el negocio y te crea de vuelta el negocio, y tú pones de ti, pero luego te exige otras partes, y te exige que disfrutes más, pero te exige que des más de ti, pero te exige que veas más profundo, te exige en todos los sentidos. Entonces, creo que hoy ya estamos en un mundo donde tenemos que saber que hacer negocios es, y tener un trabajo personal es tan importante como tener un contador. 100%. Porque es que literalmente tu capacidad de tomar decisiones, la agilidad que tienes para moverte, la capacidad de resolver problemas cuando tienes un sistema nervioso al tiro. La flexibilidad para tolerar incomodidad. Eso es, o sea, son cualidades de gente verdaderamente extraordinaria. ¿Por qué no las querrías trabajar o tener o mejorar? Y creo que va esto muy de la mano de nunca nos enseñaron a trabajar con nuestros sentimientos. Y siempre nos enseñaron a que los sentimientos o los sentimientos incómodos o las incomodidades
no existían, disfrázalas, échalas abajo del tapete. Y ahí es a donde están los grandes regalos. Siempre en los negocios, en las relaciones de amistad, de pareja, de socios, ese siguiente nivel es incomodísimo, ¿no? Lo puedes sobrevivir o lo puedes vivir. Y la forma que lo puedes hacer para vivir es conociéndote, haciéndote consciente y responsable de toda la incomodidad, todo lo que se te está triggereando, o lo puedes sobrevivir agrediendo, insultando, cortisol agotado, etc. Como que aquí uno puede elegir las batallas y de repente es como, no me está gustando mi trabajo. Justo ayer tuve una clienta que me decía, me encanta mi trabajo, está difícil que encuentre un trabajo también pagado como el que tengo, pero el ambiente laboral está toxiquísimo. Me decía, mi jefa la está presionada. Y le dije, claro. Entonces, ¿ella cómo está reaccionando? Como un ratoncito aterrado, ¿no? O sea, no es en contra del equipo. Ahora, el equipo lo está sintiendo y está permeando, pero si desde la cabeza no se trabaja, vas a hacer un desastre en todo el ambiente laboral. Lo mismo pasa en relaciones de pareja. Estamos teniendo un conflicto de pareja, que si no lo resolvemos porque es demasiado incómodo, la conversación incómoda, poner límites, va a repercutir en los hijos, va a repercutir, o sea, tiene consecuencias. Por supuesto. ¿No? Y me encanta lo que dices porque es como, y con la gozada de tan sencillo, y lo pongo entre comillas sencillo, porque sí se requiere de mucho valor, irte a sentar y decir, algo no me está cuadrando, de repente agarrar y decir, sí soy, sí ghosteo, sí agredo, sí reacciono, sí como mecanismo de supervivencia, ¿no? Porque también estamos acostumbrados a que toda la oscuridad hay que esconderla. Claro. Y acá cuando la pones y dices, güey, o sea, sí, por ejemplo, alguien que ghostea, sí ghosteo, pero no es agresión, no es intencional, es mi mecanismo que hasta hoy me ha servido a sobrevivir. Y ya me doy cuenta que no me está sirviendo. Y vengo a transformarlo. Es lo que yo quiero hacer con el WhatsApp. Sí. Y quiero hacer un episodio de cómo me fue haciendo lo del WhatsApp, porque estoy segura que me va a cambiar y quiero ver también qué tan, o sea, a dónde está cableado, porque te juro que hoy no sé. Pero eso que dices es tan cierto y tan, luego lo que decíamos, ¿no? Tan básico y tan profundo y tan complejo, porque sí, es tan fácil como, oye Lu, me caché aquí, ¿me ayudas? ¿Me das una sesión? ¿Podemos ver esto? ¿Me acompañas? Sí, perfecto, órale, va. Pero luego como nos falta a veces compromiso con nosotros mismos y ponemos prioridades, y eso lo hablábamos también ese día, ponemos las prioridades, bueno, yo no, la verdad, pero sí veo a mucha gente que tiene las prioridades muy volteadas, a mi parecer, ¿no? Y lo digo como mera o sea, como que observándolo, no juzgándolo. Cada quien tiene las prioridades y las acomoda como mejor le parecen. Pero yo no puedo imaginarme mi vida comprándome un look antes de trabajar en sentirme merecedora de lo que sea. ¿Me explico? O sea, por poner un ejemplo, si tengo que invertir una lana en un look versus en una sesión, siempre para mí va a ir a una sesión. Y esto lo sé porque hasta en los estudios que hemos hecho con CECEN, yo veo y leo las prioridades que tiene el consumidor. Y muchas veces el suplemento, ¿no? O la parte del bienestar no son la prioridad número uno. Y como repito, no digo que esté bien y que esté mal, que cada quien haga con su vida lo que mejor le parezca. Pero para mí, terapia, alimentación, suplementación, o sea, como mi bienestar general hoy es lo más importante que tengo. Y mi tiempo, mi energía y mi dinero están a disposición de estas prioridades como número uno. Pero creo que, bueno, compartiendo un poco para que tengan un take las personas que nos ven y nos escuchan, estaría padre que hicieran un análisis de conciencia de cómo están priorizando su tiempo, su energía y su dinero. Porque esas son cosas que podemos invertir, gastar o ahorrar,
¿no? Y un poco de, justo en este análisis de las prioridades, es también como aventarte un pasito más profundo a, ¿y para qué son estas mis prioridades? Es que tus para qué son muy buenos. No, Cuéntanos. no, porque, o sea, siempre la pregunta de para qué te va a llevar un cachito más profundo. Porque estamos también en una era donde queremos hackear al sistema. Estamos en una era donde queremos ahorrarnos el proceso, ¿no? 100%. Y en este malentendido, entonces yo me cuento la historia que cuando baje de peso voy a ser feliz. O cuando tenga la pareja me voy a sentir completa. Pero cuando te vas al verdadero y para qué quieres bajar de peso, no tiene nada que ver con la realidad. Y yo lo platico porque es mi caso. O sea, yo toda la vida he tenido problemas de sobrepeso. Recientemente bajé de 16, 17 kilos el año pasado. Yo creo que lo que hoy peso no lo pesaba desde que tengo 13 años. Y el tema de ciertas inseguridades con mi físico no se resolvió. Pero la historia que yo me había contado, entonces es como esta parte de si hackeo al sistema y bajo de peso, voy a recuperar o voy a trabajar mi autoestima, por ejemplo. Y es, no, evítate o sea, no lo hackees y vete a trabajar la incomodidad de esa baja autoestima, ¿no? Mucha gente cree que quiere dinero, pero en realidad lo que está anhelando es libertad o es seguridad. O las dos. O las dos, ¿no? Y la historia que te cuentas, sobre todo porque estamos bombardeados por un consumismo impresionante, sí. Que entonces, no es un tema de seguridad. La seguridad te la va a dar dependiendo cuánta marca traigas encima, o a dónde estás viajando, o cómo estás viajando. Pero te aseguro que a ti y a mucha de la gente que nos escucha, ahorraste o incluso te endrogaste para comprarte la bolsa de marca y esa seguridad no está ahí. No. Y entonces la historia que te cuentas es que, ahora necesito una bolsa mucho más lujosa, o necesito bajar más de peso, o necesito hacerme el arreglito, o necesito... No, entonces, porque no te vas al para qué. Entonces, para mí, me encanta lo que dices, que es como que todo el mundo hagamos este examen de conciencia de cuáles son mis prioridades. Por ejemplo, si mi prioridad es tener libertad financiera, ¿para qué quiero la libertad financiera? ¿No? ¿Y cómo se ve esa libertad financiera para mí? No para el entorno. Para mí, ¿cómo se ve la libertad financiera? Sí, serte honesto a ti, porque Sí. esa conversación incómoda la estás teniendo contigo. Pero nos cuesta un montón reconocernos muchas cosas que sabemos en la parte de atrás de nuestra cabeza y no queremos traer al conscientemente, literal. Y a veces no queremos decir como no, o sea, es que no me siento suficiente o me siento en peligro constante o a lo mejor estoy confundida porque a veces no tienes la claridad absoluta y puedes simplemente decir como, bueno, es que quiero dinero, sí, por supuesto que quiero seguridad, quiero libertad, pero también a lo mejor es una cuestión de carencia y de baja autoestima. A lo mejor siento que no soy suficiente o también te puede llegar información como en mi círculo no estoy siendo suficiente y esa información te compromete de cierta forma a tener que hacer también tú una evaluación de qué te está dando ese círculo, si te está alguien haciendo sentir inferior, tú te estás haciendo sentir inferior por una cuestión económica, entonces, ¿por qué me siento así? O sea, son un montón de preguntas que a veces no queremos contestarnos, o a lo mejor sí, en este círculo vales por lo que tienes, y entonces te toca decidir si te quieres quedar en ese círculo o no te quieres quedar en ese círculo, y entonces implica, y con esto no es como que quemes tu vida y vas a ir cambiándolo todo tan radicalmente, pero es observarlo, y decir, bueno, a lo mejor me la paso muy bien con ellos, pero la verdad siempre que salgo de ahí me siento vacía o me siento juzgada o me siento insuficiente. O insuficiente. Y entonces, ¿qué es mío que puedo yo? Again, ¿dónde está cableada esta insuficiencia? ¿Y cómo trabajo esta insuficiencia? Y luego ya decido, porque si tú estás con alguien que te hace sentir insuficiente, quien se siente insuficiente eres tú. Totalmente. Nadie te hace, ¿no? Al final a lo mejor te espejean o las pláticas son de una forma o viven de una forma, pero tú también tienes la libertad de decir como, perfecto, esto no es mi prioridad o a lo mejor sí me podría ir al mismo viaje que ellos, pero entonces tendría que hipotecar mi casa y a lo mejor
Hay gente que decide hipotecar su casa para tener este sentido de pertenencia, pero a lo mejor yo digo cómo estaría yo mal de la cabeza de hipotecar mi casa por un viaje, ¿no? Total. No, y es justo, digo, les platico un caso en mí, ¿no? Durante un año me estuve sintiendo muy abusada por alguien que era muy cercano, una amiga muy cercana a mí. Claro, no es que la otra persona fuera abusiva. O sea, yo era la que me estaba sintiendo abusada. Entonces, tuve que trabajar y irme para atrás para ver todas las memorias de abuso que había en mí. Todos estos mismos infiernos en los que me había estado metiendo, ¿no? Y qué duro, porque aparte siento que la energía de sentirte abusada es de lo más duro que hay. Duro, exacto, ¿no? Y fue cambiar eso, y a la hora de yo cambiar mi miedo a ser abusada, mi necesidad de ser abusada para ser aceptada, querida, Wow. pertenecer, en automático todo lo demás cambió. Ciertas personas se fueron, ¿no? Porque ya no estaba en mí la posibilidad de ser abusada. Entonces es justamente esta parte de decir, no es el otro, soy yo, siempre va a ser acá. Estamos también muy programados a siempre agarrar y decir, esta persona me hizo, el otro está mal, esto está la refregada. Es un poco como agarrar y decir, bueno, a ver, ok, sí, pero a mí, ¿qué es lo que me está triggereando? Entonces también se puede hacer otro ejercicio maravilloso que pueden hacer cuando alguien te esté incomodando y esté haciendo un dolor. Es como, ok, esa persona es así, no es que sea buena, no es que sea mala, pero ¿por qué a mí? ¿Para qué a mí? ¿Qué es eso que me está aprendiendo a mí? Porque eso es lo que tenemos que trabajar. Ahí es a donde está el regalo para volverte a cablear y que estas personas como que sean irrelevantes. Y que sea una consecuencia de tu trabajo personal, por supuesto, ¿no? por supuesto, Al final. sí. O sea, es como me quedé aquí contigo o me fui y te fuiste conmigo o me fui y tú te quedaste, pero esa es una consecuencia de algo que yo trabajé en mí. Total. Es ser el piloto de tu coche Sí. y no el copiloto. Y aquí me encantaría agregar de la importancia de ser estúpidamente compasivos con nuestro proceso, ¿no? Porque si te quedas en una relación con un narcisista, no es porque te faltó amor propio, no es porque no elegiste, no es porque estabas cómoda, es porque no se sentía seguro salirte de esa relación. Entonces, primero, sí puedes ser súper compasiva de por qué has elegido lo que has elegido. No es un tema de, te digo, de falta de amor propio, de disciplina, constancia. Es un tema de supervivencia. Claro. ¿No? Y ya que lo puedes ver desde ese lugar, lo puedes empezar a transformar. Sí, y ahí ya sabes que uno, sí, verte con compasión cambia muchísimo cómo te tratas, porque luego los peores jueces con nosotros mismos somos nosotros mismos. Y con esa conciencia y con esa compasión, saber que hayas estado en esa relación, en esa situación o lo que sea, durante 1 año, 5 años, 20 años, no quiere decir que tienen que ser otro año, otros 5 años, otros 20 años, que tienes la capacidad de ir y recablear. Sí. ¿No? Y retomando un poquito la parte del disfrute, me gustaría como poner sobre la mesa que atravesar esta parte de la incomodidad sí se siente rudo, ¿no? Al principio, pero al otro lado hay una liberación tan hermosa, tan grande, que te vuelves, no sé, como qué palabra usar, porque quisiera decir como adicto, pero no sé si es la palabra, pero pues yo un poco así soy, como con todo lo hago un poco obsesivo, a ya no conformarte y a ya no quedarte en un lugar donde ya no, donde como ya sabes lo rico que se siente estar con la mochila vacía, cuando se empieza a llenar de piedritas es como, bueno, ¿por qué caminito de fuego o de cristales me toca caminar ahorita para ya vaciar esta mochila? Pues órale. Y cada vez son menos pasos, además, que eso es lo más hermoso del camino, que a veces esta incomodidad se vuelve hasta familiar y entonces ya es un como, puedes hasta recablar eso, ¿no? Como decir, oye, esto sí es un acto de amor a mí, de vivir sin este peso, y entonces atravieso esta incomodidad de observar esto de mí de una forma hasta glamurosamente rica, no sé cómo decirlo. Y encima todo es como, porque esta incomodidad me va a llevar al siguiente nivel. Yo uso siempre el ejemplo del proceso de parto. O sea, todo el mundo tiene que atravesar el canal de parto.
sea vaginal o sea cesárea. Todo el mundo tiene que pasar por la incomodidad. Depende de nosotros qué tanto te resistes. Y entre más lo trabajas, como que agarras y dices, puta, ahí viene, bueno, 1, 2, 3 y voy a estarte resistiendo y resistiendo, porque resistirte a la incomodidad no es que no la vas a atravesar. Sí, va a no. llegar un punto donde, si no, la vida te va a decir, o sea, Sí, te te va a voy a empujar. Pero si tú puedes observar y te puedes dar cuenta de cuándo la incomodidad se te está presentando, ahí puedes recurrir a las diferentes herramientas. Puedes recurrir a amigos a decirles necesito ayuda. Puedes recurrir a terapia. Puedes recurrir a herramientas para regular el sistema nervioso para que te ayuden a atravesar este proceso, ¿no? Pero para mí esa es la belleza justo de cuando viene la incomodidad, sí. Yo creo que no hay ser humano que no quiera salir corriendo, pero si te recuerdas que son esos, no sé cuánto te pueda durar, o sea, ya literalmente en el canal de parto un bebé, pero güey, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Yo fui tremenda, ¿eh? Yo tuve una resistencia gigantesca. O sea, yo no quería nacer. O sea, estaba abajo de una costilla de mi mamá, amarrada con 490 vueltas. O sea, mi mamá me cuenta que el doctor estaba de que trepada o sea, y era cesárea y no me podían sacar. Que no te saquen en una cesárea ya está cabrón, o sea. Y justo, qué bueno que pones esto sobre la mesa. Yo también no quería, o sea, mi mamá llegó parto natural, se le rompió la fuente, pero me tuvieron que sacar por cesárea porque el doctor traía prisa. Y yo en mi resistencia a salir, me sacaron con forceps. Y ahí está, o sea, de tus primeros eventos de trauma, ¿no? Claro. De cómo te empujan a vivir los cambios. Sí, a vivir. ¿No? A vivir los cambios, a tener que procesarlos. Entonces es como, claro, entonces a veces yo me caché mucho, de los trabajos godín me corrían, de las relaciones me pintaban el cuerno. Entonces me obligaban a salirme, como me obligaron a salir del vientre de mi mamá, Wow. hasta que lo recableas. Claro. ¿No? Entonces ahí hay un montón de memorias que para nosotros fue como, ay, pero ¿cuántos bebés nacen por cesárea? Nada más que no se ha hecho un análisis del trauma que ha generado. Y seguramente mucha gente no. Pero habemos a muchos que sí fue de nuestros primeros eventos donde hay trauma. Y entonces, volvamos al ejemplo de mostrarte en redes. Es, qué miedo. O sea, se siente demasiado peligroso ser vulnerable. Sí, 100%. Y la verdad es que sí es un regalo poderte dar estos espacios para indagar en ti y para recablear. O sea, de veras que para mí, o sea, te lo digo siempre y lo digo siempre, o sea, para mí es un cambio de vida de los más cabrones que muchas veces hablamos de, ¿no? Que hace poco hablé de mi proceso de mi ceremonia que no fue ceremonia, fue una terapia, o sea, a nivel Con terapéutico con una doctora de hongos y MDMA. Y fue wow, pero de ese nivel, así de ese nivel de transformador, ha sido para mí el trabajo de frecuencia ascendente, de la resonancia, de este trabajo tan espectacular que haces, o sea. Sí, a mí también, o sea, el poder trabajar con el trauma ha sido un parteaguas. Yo antes había trabajado con un montón de herramientas energéticas, y ayudan 100%. Pero no haces la transformación. Para mí un poco la herramienta energética te ayuda a regularte, a dejar de estar en el... Pero si no haces el recableo, si no ves el trauma, si no reprogramas el trauma, se va a seguir mostrando y mostrando y mostrando. Y a veces es más de una memoria en una situación, que eso es algo que yo me he dado cuenta. O sea, en esto es un caminar que para mí ha sido muy rico esto, porque no es todos los martes a las 3 de la tarde tengo que verte, sino es me cacho, Lu, necesito trabajar el WhatsApp, Lu, voy a sacar el podcast, no lo estoy sintiendo, que me estoy sintiendo atorada, quiero ver qué hay ahí, Lu, tengo este proyecto y por si acaso, también lo he hecho, ¿no? Como y por si acaso a ver qué hay. Que necesitamos limpiar. Antes de empezar el proyecto y que se me muestre la resistencia en medio, que yo ya, repito, yo sí soy una persona muy estratégica en mi vida
y ya soy estratégica en todo. Entonces digo, bueno, si voy a empezar este proyecto, a lo mejor ahorita no hay una resistencia, pero se me va a presentar a lo mejor en 2 meses que ya estoy operativa y ya no me puedo dar el lujo de empezar a sentir ahorita. Entonces, de una vez veamos si hay algo y ¿qué crees? Digo, de todas formas salen, ¿no? Porque 100%. todo el tiempo está saliendo. Sí. Pero está padrísimo verlo como todo esto que va saliendo como una oportunidad Sí. y que no nada más vas viendo que te van saliendo resistencias, que te van saliendo sabotajes, que tu sistema nervioso se está beneficiando de todos estos mecanismos de lucha, huida, parálisis. Hay otro que se me hace importantísimo mencionar, que nos echaremos otro capítulo, luego te invito y venimos a hablar, pero que es el de complacer gente, ¿no? Que también es un mecanismo del sistema nervioso. Y como que sí ir transitando esto, ir viendo, ir trabajando, es de los regalos más hermosos que te puedes dar. O sea, sí se me hace guau. Y me gustaría también contar que este año ha sido uno de los años que más he trabajado, o sea, en horas me refiero, que yo, como dije, llegué para ya no trabajar tanto, ¿no? O sea, yo quería que fuera un año light, porque me sentía sobrecargada. Y tenía muchos años de no tener este nivel de carga de trabajo diario, de tantas horas y tan demandante, y se ha sentido tan bien, tan cómodo, y lo he disfrutado como hacía demasiados años que no disfrutaba. O sea, me volví a sentir como en los primeros años de CECEN, que estaba en un drive impresionante, que sí llegaba en la noche y me dormía y caía rendida. En esa época estaba el trastorno muy activo y creo que disfruté mucho menos, pero el nivel de carga de trabajo fue muy similar al del 2018, 2017, que fueron años, hasta 2019 todavía, pero después, o sea, justo los 3 años antes de la pandemia para mí fueron 3 años de, literalmente diría como de sacrificio y de un esfuerzo desmedido y o sea, yo me sentía que me desvanecía todos los días, me quedaba dormida con la computadora en la cama, o sea, me despertaba a trabajar, me dormía trabajando así, y creo que traigo un ritmo de trabajo muy 2018 y me siento feliz, recargada, en paz. Entonces, por eso también tengo tanta certeza de lo que hace el sistema nervioso por una empresaria. Por eso creé Cerebro de Empresaria, el curso. Porque hoy sé que el burnout es consecuencia del cableado del sistema nervioso y no directamente de la cantidad de horas de trabajo. 100%. O sea, estoy Totalmente. 100% segura. Pero vamos a echarnos uno de burnout. Te voy a invitar en unas semanitas más y hablemos de burnout. Y por favor, todos los que nos están viendo y nos están escuchando, escríbanos en mis redes sociales, en las de Lu, o aquí en el video, si están en YouTube o donde sea que en la plataforma que lo estén escuchando o viendo. Y déjennos sus preguntas para que Lu regrese y podamos tocar temas a profundidad. Si quieren incluso contarnos sus historias, estaría increíble que Lu venga seguidito a que tengamos pláticas de todo de todo este baile, de lo que es empresa, sistema nervioso, liderazgo. Hay infinidad de temas que podemos hablar. Entonces, déjennoslos, porque así vamos a poder también tener temas como muy puntuales que sabemos que les pueden interesar. Ahora, te quiero preguntar, en tu mesa directiva, si pudieras sentar a una persona, la que sea, viva o muerta, ¿a quién sentarías? Probablemente en este momento yo te diría, estoy muy inspirada y muy... sí, es un driver para mí su trabajo. Un Gabor Mate, un Peter Levine, que trabajan con el trauma, pero trabajando con el trauma desde una forma muy compasiva, muy amorosa, no buscando siempre el beneficio de tu transformación. Bueno, tú eres muy compasiva y muy amorosa. ¿Qué les preguntarías? ¿Cuál sería tu pregunta para ellos? Para mí sería esta pregunta de no haber nada de trabajo, sistema nervioso.
cómo empezaron a darse cuenta y cómo empezaron a encontrar estas herramientas, cómo empezaron a hacer este camino, a trazar este camino de la importancia que tiene el sistema nervioso, porque no es algo médico. O sea, no es un tema de si la neurona está bien conectada. Es un tema de más profundidad, de cómo se cablean las emociones, cómo se almacena. Para mí, como que la pregunta sería, ¿cómo empezaron a tejer este trabajo? Me encanta. Sí, es muy interesante porque creo que sí tiene que ver la neurona, pero no es la neurona. Entonces, es donde converge el mundo interno con el mundo científico, con tu mundo personal. No sé cómo decirlo. Es muy único. Sí. Wow. 100%. ¿Qué te llevas de esta mesa? Uy, me llevo, primero que nada, muchísima gratitud, Mariel, por la confianza en este año que hemos trabajado juntas. Y mucha gratitud también por la vulnerabilidad de cómo no solo te encueras en la sesión, en el sentido de no shame, no hay barreras, no hay secretos, sino de hasta cómo lo compartes. Y me llevo esta ventana que hay para poder compartirle a las demás personas que sí hay una salida, que sí hay una posibilidad, que sí hay formas de hacerlo diferente, que no tienes que quedarte en esa ansiedad, en ese burnout, en esa insuficiencia, en ese a mí no me tocó en la vida, sino esta invitación que al tú invitarme aquí para mí es empezar a mostrar más allá afuera que hay posibilidades para que todo el mundo tengamos una vida más gozosa, más divertida. Yo sí soy de la idea que venimos a la vida a disfrutarla. Ay, sí. Entonces, ¿cómo podemos hacerle para disfrutarla? Y ahora, por último, que ya creo que contestaste una partecita, pero seguro hay algo más, ¿qué te gustaría dejar sobre la mesa para todas las personas que nos están viendo y escuchando? La importancia del trabajo de autoconocimiento. Estés en una crisis o no estés en una crisis. No hay que estar en crisis para tener que arreglarla. Siempre uso este ejemplo. No hay que llegar a un cuasi divorcio para ir a terapia de pareja. Qué gozada poder empezar a terapia de pareja desde un principio porque queremos crear una relación más maravillosa de lo que ya tenemos. Claro. Entonces, la importancia del trabajo de autoconocimiento, de permitirte sentir, de permitirte vivir la incomodidad y pedir ayuda para poderla atravesar. Me encanta. Pues doy por terminada nuestra sesión de mesa directiva.